Querido Gustavo, antes que nada, aprecio mucho el tiempo de atenderme y sobre todo para platicar de esto que con tu llegada al frente de la Organización Mundial de Boxeo se denomina como la nueva era. Saludo, mi apreciado Ernesto. Un fuerte abrazo desde acá, desde San Juan, Puerto Rico. Mucho calor, mucha lluvia, pero Wow. trabajando con mucho ímpetu, voluntad, pasión, tratando de hacer algunas cositas diferentes. Como bien menciona, la nueva era no significa mi persona, sino la digitalización, la modernización, la incorporación de la tecnología en los asuntos tanto administrativos, internos, como las políticas, actualización de las reglas, temperarnos a los tiempos, ¿verdad? Precisamente eso es un organismo que es viviente, va evolucionando y eso es lo que estamos tratando de hacer con este concepto de la nueva era. Y entonces creo que el barco está navegando hacia Puerto Seguro, claro, bajo la guía de la brújula del maestro Paquito Valcárcel, mi padre y mi asesor principal, ¿verdad? Que de hecho hoy almorcé con él, te envía saludos. Y ahí vamos. Esto es poco a poco, pero poniéndole, como usted dice, muchas ganas y muchos huevos, como usted dice. Como decimos en México. Así. Gustavo, por supuesto que entiendo lo que atinadamente explicas acerca de la nueva era, pero debo decir también que independientemente del gran respeto a mi querido Paco Valcárcel, lo que los pioneros han venido haciendo emociona, al menos en mi persona. Coincido contigo con la atinada explicación que das de, por supuesto, el aporte de los pioneros, de la gente que está antes de nosotros, pero no puedo dejar de decirte que me ilusiona con esta nueva era, con la llegada de jóvenes como tú, jóvenes en edad, pero con vasta experiencia, y no me puedes negar que todos soñamos con un boxeo mejor día a día. No, sin duda alguna. Yo creo que es una combinación de ambas cosas. Es como si fuese un formato híbrido. La experiencia con la juventud, la energía, la pasión, la incorporación de ideas progresistas, temperarse a los nuevos tiempos. Siempre escuchando esas experiencias que no se adquieren en la farmacia, no se adquieren por el internet, por Google, por inteligencia artificial, sino hay que vivirlas. Es como aquellos que son padres, como Paco, como tú, que me Sí, pueden dar una experiencia de cómo crear un niño, ¿verdad? Que cómo claro. criarlo. Pero hasta que yo no lo viva, no lo voy a aprender. Pero si yo puedo adoptar y escuchar esas recomendaciones, sugerencias de los maestros, incorporarlas con mis nuevas ideas, yo creo que puede ser una combinación de mucho éxito, ¿no? Y así que yo lo estoy viendo. Una combinación de ambas cosas y yo creo que vamos por buen camino, como decimos. No, además, contar con un asesor del tamaño de Paco Valcárcel, bueno, ¿quién no quisiera un asesor como él, que es primero y principal un hombre bueno, un hombre entregado, por supuesto, al boxeo, y un hombre que más allá del boxeo es muy humano? Así es, no, Paco es una de sus mayores virtudes, ese don de gente que tiene Paco, independientemente si es un periodista internacional o un bloguero apenas comenzando, él le concede entrevistas, le contesta el teléfono, es accesible, es una persona de pueblo y eso lo ha caracterizado su personalidad, su forma de ser, simpático, alegre, humilde, de pueblo. O sea, yo creo que es de los líderes de los organismos internacionales yo diría, con respeto a los demás compañeros también, con ese don de gente y accesible a cualquier tipo de persona, independientemente de quién sea la figura. Accesible, las canta como las ve, da su opinión, Sí. eh, discrepa cuando tiene que discrepar con respeto y como decimos acá en Puerto Rico, lanza la bola a 100 millas por hora y expone su pensar como el genuino, una persona genuina. Se caracteriza por eso, de pueblo y para el pueblo. Completamente. Dejando a un lado el paso de la estafeta, pero sin romper relaciones, al contrario, más unidos que nunca. ¿Cómo ve en lo particular Gustavo Olivieri el boxeo actual? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que el boxeo, principalmente con la incorporación de nuevas figuras, como lo es el destino de Arabia Saudita, que se ha convertido ahora en el destino principal de las peleas que previamente no se podían materializar, porque no eran sostenibles desde el punto de vista económico.
tenemos ese factor del jeque, Turki Al-Sheikh, que es una figura que me parece que ha incorporado unas ideas diferentes, ¿verdad? Unos conceptos, tanto en no solamente en poder hacer las peleas grandes que el público quiere ver, sino poder unir a promotores que eran adversarios, sentarlos en la misma mesa, facilitar que esas peleas grandes se puedan concretar, pagarle unas sumas de dinero a los peleadores sin precedentes, el formato de la promoción de las peleas, conceptualizarlo como si fuesen unos trailers de películas. Wow. También lo del anime, como si fuese un formato de muñequito. Yo creo que ha sido, desde ese punto de vista, con relación a lo de Arabia Saudita, interesante, innovador, refrescante. También puedo decir el crecimiento exponencial del boxeo femenino. Ahora las peleadoras femeninas, claro, en ciertas categorías, las peleas son muy competitivas. Incluso que uno se siente y dice, bueno, voy a ver esta pelea y están protagonizando veladas de boxeo. Michaela Mayer, Shandy Ryan, Amanda Serrano. Ahora con Netflix, una plataforma que no tenía ningún vínculo con el boxeo, se está incorporando al boxeo. La figura de Jake Paul, que aunque es polarizante para algunas personas, pues ciertamente genera un interés a un perfil demográfico nuevo, con otro tipo de matiz, ¿verdad? De más entretenimiento, pero incide en el boxeo. Yo creo que el boxeo está en un proceso evolutivo, ¿no? Entiendo los puristas, pero esto también incide el factor de entretenimiento. Esto es una industria, esto es un negocio. Claro, está el aspecto deportivo puro, pero está también entrelazado con el entertainment, el aspecto del entretenimiento, el consumo de contenido, etcétera. Yo creo que el boxeo, y máxima ahora con las plataformas sociales, los dispositivos, que ahora uno puede ver cualquier tipo de contenido desde cualquier parte del mundo, 24/7, el acceso a información instantánea, contenido. Yo creo que el boxeo, más allá de lo tradicional, va a seguir en un constante cambio. Y me parece que es lo normal, porque si el boxeo si no podemos atemperarnos a los cambios, nos vamos a quedar atrás. Por lo menos esa es mi opinión y eso es lo que yo estoy tratando de hacer como organismo. Cambiar el paradigma de lo que hace un organismo tradicional de boxeo. Más allá de conferir cinturones, distinciones, reconocimientos que son genuinos, nobles, ¿verdad? Y actividades positivas, pero como el organismo, para distinguirse de los demás, ¿cómo podemos beneficiar directamente al peleador, incentivarlo, proveerle herramientas, recursos, servicios, que el peleador diga, caramba, de todos los organismos que existen en el boxeo, yo prefiero pelear por la OMB porque a cambio me provee estos servicios, 1, 2, 3, 4, 5. Y entonces creamos condiciones idóneas para que el peleador diga, yo voy a pelear por la OMB porque además de conferirme un cinturón, una distinción, se preocupa por mí, me brinda un servicio directo a mí, me beneficio directamente de esos servicios que me provee la OMB. Y eso es lo que yo estoy tratando de implementar como organismo regulador del boxeo. Más allá del cinturón, que es la máxima aspiración, pero cómo beneficiamos directamente al peleador, a ese que está ahí, que tratando de echar para adelante. De hecho, acabas de lanzar algo que a mí me sorprendió gratamente. WBO Gives Back. Bueno, la Organización Mundial de Boxeo da de regreso. Y somos obviamente de aquellos peleadores que no pueden aspirar a las grandes bolsas, a los grandes cinturones, pero que son, digamos que la materia prima. El obrero del boxeo, correcto. La materia podríamos decir el obrero, el journeyman en muchas ocasiones. Pero, a ver, el prepararlos en distintas disciplinas, como el tema financiero, el tema de comportarse bien, el manejo de redes sociales, la diversidad de oportunidades en el negocio, creo que esa pudieras llamar como una de tus máximos sueños y una de tus grandes labores. Sí, yo estoy tratando, o sea, llevaba un tiempo previo a asumir la presidencia, considerando varias opciones para poder caracterizarnos como el organismo que está tratando de hacer las cosas diferentes, ¿verdad? Dentro del modelo de negocio de nosotros, que es
proveer un servicio profesional consistente en pelear por el cinturón, se generan unos ingresos y se desembolsan esos ingresos en obra social, caritativa, benéfica, etcétera. Pero el cuestionamiento siempre ha sido para los organismos sobre qué hacen con el 3%, pero cómo beneficiamos al peleador que pelea por el organismo de manera directa, ¿no? Ese ha sido siempre el cuestionamiento, muy válido, legítimo. Pues yo dije, caramba, tenemos que crear algunos servicios, proyectos o iniciativas que los beneficien de manera directa o los incentiven a su vez. Claro, no todos se van a beneficiar de ello, pero como tú bien sabes, menos del 1% se hace campeón mundial. Sí. La gran mayoría pelean por un título regional, ese puede ser su máximo logro. Entonces, ¿cómo nosotros contribuimos directamente a ese peleador, ya sea a través de educación financiera, asesoramiento legal, cómo el peleador debe utilizar las plataformas sociales para que el peleador se promueva de manera que sea el peleador autosuficiente, aquel peleador que no tiene una grande promotora como Top Rank, Matchroom, Tom Brown, el señor Honda, Eddie Hearn, etcétera, pues que el peleador sepa cómo utilizar su red social para autopromoverse y crear su propia marca. Y no solamente eso como atleta, sino que el peleador pueda crear otras fuentes de ingresos a través de su propia plataforma. Como tú bien sabes, si un peleador no pelea, pues no cobra. Entonces, sí, ¿cómo crear esas condiciones idóneas para que el peleador pueda formarse no solamente en su carácter profesional, sino también uno personal una vez haga la transición hacia el retiro? También cómo explicarle al peleador la importancia de pagar su seguro social, que el peleador conozca que es un contratista independiente, cómo el peleador saber cuando pelea en el extranjero de que le van a retener una contribución económica y después pueda recibir un crédito cuando regresa a su país de origen. Cuáles son las guías mínimas contractuales que un peleador debe conocer antes de firmar un contrato. Explicarle al peleador la importancia de tener una primera propiedad, ¿verdad? Cómo facilitar el organismo, referirle a una persona seria, confiable, honesta, que le explique, mira, estos son los procedimientos para adquirir tu primera propiedad si no la tienes. Cómo ayudar al peleador a invertir del dinero que él genera en un fondo de inversión que le genere intereses, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, tenemos nuestra regla, una distinción que cuando un peleador hace 5 defensas, se le otorga una sortija. Sí. Y eso está súper, ¿verdad? Noble, se le confiere esa distinción, le da prestigio, pero podemos hacer una combinación de ambas. La sortija y de las mismas sanciones que ese muchacho paga por las 5 defensas, podemos sacar una parte y decirle, campeón, vamos a suponer que pagaste en sanciones $40,000. De estos 40, el organismo se queda con 10 para cubrir unos gastos y los otros 30 te los vamos a devolver y ponerlo en una cuenta de inversión por lo menos 5 años. Wow. Y después de 5 años tú decides cómo dispones de ella. Pero por lo menos te obligamos a que ese dinero lo inviertas en una cuenta de inversión. Te estoy planteando un ejemplo. Una cuenta de inversión que te genere interés y por lo menos concientizar, mi estimado Ernesto, concientizar al peleador en toda esa gama de servicios o beneficios que la OMB le va a brindar. Y lo vamos a hacer no solamente presencial, como hicimos en Puerto Rico el pasado sábado, vamos a crear contenido en redes sociales, vamos a crear tutoriales sencillos, conceptos, terminologías básicas sobre estos servicios, lo vamos a hacer extensivo internacionalmente, algunos talleres los haremos remoto también o una combinación de live stream. Esa es la idea del programa WBO Gives Back. Qué belleza, porque me haces pensar en lo que siempre he pensado. Muchas veces los jornaleros mexicanos, los obreros mexicanos, trabajan toda su vida con el cuerpo y pocas veces con la cabeza. Creo que el boxeador, que si bien es físico, pero si lo enseñan a trabajar con su cabeza, que se puede generar recursos más allá de los golpes, creo que es una gran labor. Me parece que sí, porque, o sea, los boxeadores son los protagonistas, son las personas principales en la industria. Si no hay boxeador, no estás tú, no estoy yo, no existe, ¿verdad? Claro. Tenemos que, como organismo, tenemos que procurar servirle al peleador y principalmente al obrero, al que está tratando de echar para adelante, el que crea, ¿verdad? El protagonista principal de la industria. Porque los Canelos,
los Crawford, los Inoue, los Lomachenko, los Usyk, Dubois, esa es la excepción a la regla. Ese llega un momento que ya, o sea, llega a la cúspide de su carrera profesional y tiene suficientemente ingresos para el resto de su vida. Pero los pequeños son los que nosotros necesitamos ayudar. Claro, cuando se hacen campeones, seguiremos respaldándolos porque nos representan como organismo, nos dan legitimidad y credibilidad. Pero ese campeón, también nosotros, más allá de orientar y proveerle los mismos servicios, pero una vez ese campeón llegue a ese nivel, ya está, como dicen los norteamericanos, set for life. Siempre, siempre. Ahora bien, hay un tema en donde mayormente, como bien llamaste, los puristas y muchos peleadores se sienten ofendidos, y esto no tiene que ver con tu organismo, el que presides, pero tiene que ver con el haber clasificado como número 14 a Jake Paul en el tema de los cruceros. Hay una molestia porque, bueno, muchos peleadores dicen, es que a nosotros no nos respetan. Yo digo el ejemplo de, lo sacaron de la fila de las tortillas, ¿no? Entonces estaban esperando por su oportunidad y de repente clasifican 14. ¿Esto le viene bien al boxeo o le viene mal? Bueno, yo por lo menos te puedo manifestar la posición de la OMB, ¿verdad? Con relación a Jake Paul, me preguntaron ayer un periodista de USA Today, me envió un correo electrónico, que cuál era la posición de la OMB. Yo le dije, bueno, en la OMB no lo podemos clasificar hasta que Jake Paul no le gane a un peleador clasificado en nuestras clasificaciones, ¿verdad? Primero, tenemos que nosotros hacer cumplir las reglas. Y máxime yo, que estoy comenzando mi presidencia, como me enseñó el maestro Paquito Valcárcel, aquí las reglas existen para hacerlas cumplir, ¿verdad? Entonces, independientemente de la relación que podamos tener la fundación de Jake Paul, que él tiene una fundación sin fines de lucro que ayuda a los gimnasios, que nosotros participamos con ellos y renovamos gimnasios, porque Jake Paul está radicado en Puerto Rico y tiene su fundación registrada en Puerto Rico, y hacemos un sinnúmero de gimnasios en Puerto Rico y en los Estados Unidos junto a la OMB con Boxing Bullies by Jake Paul. Independientemente de esa colaboración, yo tengo que hacer cumplir las reglas, y pues lamentablemente hasta que él no le gane a un peleador clasificado en la OMB, clasificado en los primeros 15, el comité de clasificaciones no lo puede considerar. Y si le gana un peleador clasificado, entonces el comité lo podría considerar. Porque es que las cosas hay que hacerlas como Dios manda, Ernesto. Y si nosotros tenemos un parámetro reglamentario, independientemente de la presión pública y los intereses económicos, las reglas están para hacerse cumplir. Esa es la posición nuestra. Completamente. Déjame poner en la mesa lo bueno, porque Jake Paul no es del todo malo. Me parece que le hace muy bien el boxeo. Primero principal, claro, las bolsas que genera para las mujeres, la promotora, claro, las oportunidades que da. Y yo platicaba ayer con Juan Manuel Márquez en el tema de que hoy Jake Paul tiene en el público a niños que sueñan con lograr sus sueños, valga la redundancia, que piensan en que se puede ganar dinero de manera honesta, y se ha convertido en un ídolo a seguir. Sin embargo, en contraparte, y si uno se pone a pensar en los números, el ganarle a Mike Tyson, que estaremos de acuerdo que no estaba clasificado en nada, y tampoco Julio César Chávez Jr. estaba clasificado en nada, es lo que le salta a la gente, el decir, bueno, no porque genere dinero y oportunidades se clasifica, porque entiendo yo que los requisitos para clasificarse, los acabas de decir, gánale a los clasificados y te va rankeando. Claro, no, yo coincido totalmente con tu análisis. Jake Paul, su incorporación al boxeo profesional ha sido significativamente positiva, genera un interés a un perfil demográfico diferente. Claro. El concepto de proveer una plataforma a las mujeres ha sido fenomenal. Incluso gracias a Jake Paul, las mujeres como Amanda Serrano y Katie Taylor están generando unas bolsas sin precedentes. Ahora van a hacer su primer cartel todo boxeo femenino en Nueva York, que para allá voy la semana que viene, y debe ser un exitazo. Casa llena, su contribución social con los gimnasios, los niños, el boxeo aficionado, la donación de equipos. O sea, Jake Paul ha sido para mí y para la OMB y el boxeo, a mi juicio, un asset, ¿verdad? En el sentido, un activo beneficioso para la industria, y trae al juego un perfil demográfico diferente, como tú bien mencionas, una generación nueva, claro, de personas jóvenes interesados en el boxeo, en practicar la disciplina, en generar ingresos, turismo,
nuevas plataformas que quieren incorporarse al boxeo, auspiciadores, patrocinadores. Me parece un efecto dominó, ¿verdad? Ese es el aspecto de su inclusión en el boxeo. Claro, sobre si debe estar clasificado o no, eso es otro análisis. Como bien te mencioné, cuando él le gana un peleador clasificado al lado MB, el comité lo evaluará y determinará si cumple con los criterios para ser clasificado, porque una cosa no excluye a la otra, ¿no? Un análisis no es excluyente del otro. Hay algo que me llama la atención porque te conozco de hace muchos años y siempre has sido transparente. Sí. Y hablando de transparencia, Gustavo, se viene la convención de la Organización Mundial de Boxeo en Colombia, abierta al público de manera que sea pues transparente. Sí, eso fue otra de las cosas que yo tenía en consideración cuando asumí la presidencia. Cómo cambiar el formato de las convenciones. Siempre hay comentarios de que las convenciones, un grupo selecto de la gente del boxeo, los promotores, los managers, los oficiales y uno que otro representante de medio de populación, de cómo opera el boxeo, de las determinaciones de los organismos, las aseveraciones sin fundamento de que operan a cuarto oscuro, que benefician a uno y perjudican a otro. Todas esas especulaciones y aseveraciones sin evidencia y sin fundamento, ¿cómo nosotros desde la óptica de la OMB la eliminamos? Bueno, pues abrimos la convención. El que quiera ir paga una registración básica y tiene acceso a la Asamblea General, donde se discuten políticas internas, determinaciones, reglamentos, se adjudican controversias. Allí va a poder sentarse, observar los procedimientos, cómo se vota de manera democrática. Si alguien tiene una pregunta, alza la mano, formula su pregunta, presenta un reclamo u objeción, se le contesta, ¿verdad? Viene la sesión de las clasificaciones, puede sentarse allí, vamos división por división, se analiza las leyes aplicables o los criterios aplicables para clasificar un peleador. Si alguien tiene algún tipo de interés en observar cómo son los seminarios de oficiales, puede verlo también. Hay fanáticos que no saben cómo funciona el sistema de 10 puntos para anotar un asalto. Wow. ¿Cuáles son las reglas aplicables cuando hay una controversia? Mira, un cabezazo, perdón, lo que pasó con Navarrete y Charlie Suárez. Hay gente que no sabe cómo funciona eso. Pues está la convención abierta ahí. Tú quieres ir, va allí, observa los procedimientos. Y yo creo que le brinda transparencia, le da certeza al organismo, sigue creciendo la credibilidad y la legitimidad que le dio por muchos años Paquito Valcárcel. Lo llevamos ahora a otro nivel con esto. Y entonces me parece también que eso es importante y también le brinda al fanático o al fanático de a pie, ¿verdad? El Joe Blow, como dicen los norteamericanos, el ciudadano de a pie. Le damos también la experiencia de lo que es el boxeo, la experiencia de la OMB. ¿Qué es la OMB? ¿Qué es un organismo regulador de boxeo? ¿Cómo funciona? Y es una combinación, como dije ahorita, híbrida. El aspecto institucional, administrativo, regulatorio, pero la experiencia también, que conozca a los fanáticos, que si quiere treparse en el ring, sacarse una foto, se saca una foto, le da el saco. Tenemos un área de merchandise. Vamos a tener también un área de exponentes de artículos o servicios de boxeo. El que quiere comprarse unos guantes se los compra, una zapatilla, se saca fotos con... O sea, el WBO Experience, así que le estamos llamando, la experiencia de la OMB. Y abriéndola al público para brindarle mayor certeza y transparencia al organismo. Algo integral. Integral, correcto. Esa es la palabra idónea, integral. Así es. Integral. En pocas palabras, y ya voy cerrando porque sé que tienes un día muy ajetreado, pero en pocas palabras, decimos en México, para los mortales, para esa gente que no entiende mucho porque están confundidos con el tema de Jake Paul y la clasificación, sí. La OMB, ¿cómo es el proceso de los ratings, las mandatorias y los interinatos? En pocas palabras, Gustavo, como dicen para domis. Bueno, mira, vamos a empezar con los interinatos. En términos sencillos, el interinato se constituyó originalmente cuando un campeón en propiedad no puede defender el título por una lesión. Así fue que se originó el interinato. Estaba enfermo o sufrió alguna lesión y para mantener la división activa se hace un interinato. Claro, el interinato siempre debe consolidarse con el campeón en propiedad. Tan pronto el campeón en propiedad esté
desde el punto de vista médico y físico listo para retomar su carrera. Déjame hacer una acotación ahí todavía más para Domis. Vamos a suponer, toco madera, ni digo nombre, pero un campeón se está tomando un regaderazo, se rompe el dedo del pie, no puede boxear. Sí. Y entonces él está, digamos, en receso un momento y por eso se genera el interinato para que cuando el campeón mundial esté listo, se vuelva a disputar. Correcto. En el caso de la OMB, nosotros no tenemos el término campeón en receso, no existe en la OMB. Cuando un campeón, utilizando ese ejemplo, cuando un campeón sufre una lesión y presenta la evidencia médica y su reposo se extiende por un periodo mayor de 180 días, que vienen siendo 6 meses, pues lamentablemente se le despoja del cinturón, se le clasifica nuevamente y entonces se hace un vacante o por lo general se hace un interinato, lo que él se recupera. Una vez se recupera ese campeón, se ordena inmediatamente la consolidación entre el interino y el campeón en propiedad. Ese es en términos generales. Se hacen otros interinatos cuando un campeón está inactivo por algún impedimento legal o el campeón está haciendo unificaciones y hay alguna revancha o trilogía y uno no quiere evitar que esas peleas se materialicen para que la división siga activa y otros peleadores esperando. Se hace un interinato con unas condiciones particulares para que se elimine rápido. Y está también el interinato cuando un campeón como Navarrete en 30 quería disputar un título más en una división superior y para mantener la división activa en las 30 se hizo un interinato pero con unas condiciones particulares. Pero la OMB hace interinato en circunstancias excepcionales. Esas son campeón lesionado o enfermo o impedido de alguna condición legal, etcétera. Cuando el campeón quiere subir o bajar de división para mantener la división activa. Y número 3, si hay un campeón que por razón de que es tan grande la pelea que beneficia a todos los intereses del boxeo, hay una revancha, trilogía como Usyk Dubois, que van para la revancha, pues se hace ese interinato. Y tenemos bien poco, peso completo, light heavyweight y en 154 que Crawford, ya tengo la información de su equipo, va a renunciar al título porque va a pelear en 68 y hay que clasificarlo para pelear con el Canelo. O sea que solamente nos van a quedar 2 interinatos. Sí, claro. Eso es para los interinos. La otra pregunta fue con las mandatorias. Ajá. En la OMB, para tú ser retador mandatorio, tú tienes que ocupar la posición más alta en las clasificaciones y satisfacer unos criterios. Número 1, que tú te hayas enfrentado a oposición clasificada, ¿no? ¿Verdad? Sí, lo que decíamos. Tienes que haber enfrentado a oposición clasificada, que el comité te considere como un peleador clase, ¿no? Y que también seas un retador aceptable para la televisora o el streaming network del campeón. Se tienen que dar esos criterios, ¿no? Porque tú puedes, es una combinación. En la OMB tú puedes ser número 1, pero no necesariamente ser retador mandatorio. Se requiere más que eso, porque a veces tú tienes un peleador que está número 2 y suba 1 porque el 1 se hizo campeón mundial de otro organismo, sale o bajó o se enfermó o sufrió una lesión o se retiró y el 2 suba a 1. Y a veces tú tienes peleadores que van subiendo por diferentes razones y llegan a 1 y dicen, yo soy el mandatorio. No. Tú no le has ganado ningún clasificado para ser retador mandatorio. Eso es la mandatoria. Y la otra pregunta era los rankings. Pues los rankings, se hacen los rankings todos los meses. Hay un comité de clasificaciones que se reúne todos los meses, recibe solicitudes de diferentes promotores, más incluso peleadores, y se evalúan por división. 17 divisiones, 15 peleadores, estamos hablando de 255 peleadores mensuales. Y se evalúan récord profesional, victorias, derrotas, nivel de oposición, cuán activo está, si tiene récord aficionado, medallista olímpico, si fue o no fue, o panamericano, si es campeón regional, cuántas defensas ha hecho de algún título regional, si ha peleado con clasificado, si viene de ganar por nocaut, por TKO, si viene de perder, cómo perdió. O sea, se toma todo eso en consideración y se hace una evaluación de manera sosegada, profunda, responsable y se clasifican. Claro, siempre hay críticas. Mira, ese tipo que está muy alto, que cómo va a estar ahí. Eso puede pasar. Y a veces uno puede cometer errores en las clasificaciones porque entra en juego el factor humano, es subjetivo también. Hay unos criterios para una objetividad, de tratar de ser los mejores y que sean meritorios, pero sigue siendo el factor subjetivo. Para ti, Ernesto, mi querido Ernesto, un peleador puede ser merecedor del 1 y para mí puede ser merecedor del 2.
Sí, Y ese factor siempre está ahí. Pero tratamos siempre de que los peleadores que se clasifiquen sean ¿verdad? Los mejores. Y cuando venga la decisión de designar los retadores mandatorios, sea beneficioso para el campeón, para el propio retador, para el organismo y para la televisora. Porque yo no quiero designar un retador mandatorio que la gente no sepa quién es, no beneficia al campeón, perjudica al campeón, perjudica al organismo, perjudica al promotor y a los fanáticos. Tiene que ser ese proceso de selección de retador mandatorio, tiene que ser un proceso serio, cuidadoso, responsable y que sea meritorio también. Porque hay que también considerar el factor de que esto es un negocio, tiene que beneficiar a todas las partes. sí, claro, son muchos factores y es como decir, Factores. no es lo mismo curar una herida de un dedo que una cirugía de corazón. Por eso. Cierro con dos cosas. La primera de ellas, en lo particular, y perdón que lo diga yo primero, pero me parece que Canelo Crawford, independientemente de la ola de críticas por la enorme cantidad de divisiones, Sí. a mí en lo particular me parece que le va a agregar mucho al boxeo porque se van a enfrentar dos de los más grandes peleadores de esta época y los últimos años. En tu postura y en tu carácter de presidente de la Organización Mundial de Boxeo, ¿qué tan bien le viene Canelo Crawford al boxeo o le viene mal? Pues fíjate, a mí me encanta la pelea. A mí me encanta la pelea porque sin duda estamos hablando de los mejores peleadores libra por libra. Y hay un debate que Canelo fue antes el mejor libra por libra, que ahora es Crawford, que Crawford está subiendo 2 divisiones, que Canelo está peleando con uno más pequeño, que Canelo es mucho más fuerte, que es un 168, que Crawford es un welter subiendo. O sea, hay una vorágine de opiniones, análisis, especulaciones, aseveraciones sobre la pelea. A mí me encanta la pelea, son de los mejores peleadores en la historia del boxeo. Ahora, en esta nueva, ¿verdad? En esta era, Canelo ciertamente es el favorito, ¿no? En su peso, el hombre más grande, con más experiencia. Pero Crawford es un peleadorazo. Se cambia de guardia. Cuando se enfrenta a los retos más grandes, donde mejor luce. Crawford nunca, perdón, no tiene millaje en el sentido de pelear fuerte donde haya salido golpeado. Los estilos. Canelo, ¿verdad? Canelo es un superdotado que siempre hay que apoyarlo y respaldarlo independientemente. Lo que ellos representan para el boxeo. Mira si la pelea es tan importante desde mi óptica, que ahora trajo una nueva figura para promover la pelea, Dana White, Wow. del UFC. O sea que todo eso yo lo considero como positivo para el boxeo. Las bolsas que van a generar son sin precedentes posiblemente, bajo el auspicio de los árabes. La pelea va a ser en el Allegiant Stadium, un coliseo también nuevo, por Netflix. O sea que todo lo de la pelea, todos los factores que inciden en la pelea para mí son positivos. Siempre van a haber sus críticos y no se puede descartar a Crawford. La gente dice que Canelo que lo va a matar, que eso. Yo no descartaría que la pelea sea bien competitiva porque Crawford no se va a poner a correr. No. O sea, y Canelo también quiere, tú sabes, ya la cosa, Canelo también quiere lucir y tiene, me imagino que debe tener esa presión de que, bueno, yo estoy peleando con un oponente que viene de 2 categorías, más pequeño que yo. O sea, a mí me encanta la pelea y yo le deseo lo mejor a los dos. No puedo escoger a ninguno por mi posición. Los dos son grandes campeones de la OMB. Canelo creo que ha sido campeón de la OMB en 3 divisiones, en 4, si mi memoria no me falla. Y Crawford 35, 40, 45 y 54 también. Crawford undisputed en 2. Tremenda pelea. Yo estoy loco porque llegue septiembre y estar allí y encontrarme contigo allí en Las Vegas. Estimado En tu casa. Yo recuerdo una anécdota y antes de la última pregunta te la voy a platicar. Yo trabajaba para Caribe Visión y era el analista de deportes y mayormente de boxeo. Y recuerdo que en enero del 2008 peleaba nada más ni nada menos que Roy Jones Jr. ante Félix Tito Trinidad. A mí me preguntaron en aquella ocasión que, bueno, qué opinaba y les dije muy sencillo. Mi corazón mi corazón con Félix Tito Trinidad y mi cartera con Roy Jones Jr. Porque siempre he pensado que es muy difícil que un peso chico le gane un peso grande. Sin embargo, coincido, Gustavo, contigo en que Crawford puede dar la sorpresa, ¿eh? Bueno, como me enseñó Paquito Valcárcel, en el boxeo no hay nada escrito. Un puño puede cambiar
el resultado de la pelea o la dinámica de la pelea. Claro, Canelo es el favorito sin duda alguna, pero Crawford, ¿verdad? Para los escépticos, Crawford no se puede descartar, porque Crawford, o sea, Crawford cuando tiene los retos más grandes ante sí, ahí es que él luce mejor. Y siempre está entrenando, enfocado, las peleas siempre luce bien, claro. En su última pelea tuvo que, ¿verdad? Como decía en Puerto Rico, administrarse con un peleador olímpico que se cambia de guardia, entra y sale. Era la primera vez que Crawford peleaba en 54, un proceso de adaptación. Tendrá que hacer lo mismo con Canelo en los primeros asaltos, lo que se va. Pero a mí me gusta la pelea, bien interesante. Crawford es más, claro, Crawford no lo va a noquear a Canelo porque Canelo tiene la mejor quijada de la industria, a mi juicio, pero también se va a quedar, Crawford no va a correr, se va a quedar, el Crawford es guapo también, claro, eso le va a crear un riesgo porque Canelo pega como una mula, pero como dicen los norteamericanos, style makes fights, ¿verdad? Los estilos hacen las peleas, veremos a ver qué pasa. Gustavo, agradezco mucho el tiempo, la camaradería, la amistad. Placer, hermano. Placer. La pasé muy bien y nada, te deseo lo mejor y nos vemos pronto por acá. Un placer, hermano. Te veo pronto. Un abrazo y gracias por considerarme, ¿ok? Mucho éxito. Cuídate. Cuídate. Chao, chao. Bye, bye. Gracias.